Les cuento que este dato es verdaderamente impresionante. Fíjense, en las últimas 3 semanas, 733 extranjeros de distintas nacionalidades que intentaron cruzar la frontera norte a nuestro país fueron rescatados en Tamaulipas y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, hoy están solicitando refugio y visa humanitaria en México, ya que fueron víctimas de ilícitos de los llamados famosos polleros, que cobran más de $5,000 a cada uno de ellos, con la promesa de llevarlos a Estados Unidos. Durante el año 2017, los 22 grupos beta de protección al migrante, fíjense, atendieron unos 136,063 migrantes en territorio nacional. Entre ellos, rescató 2,712 víctimas de la delincuencia, localizó a 44 reportados como extraviados y brindó ayuda humanitaria a 91,294 personas. En un balance global que abarca del año 2013 al año 2017, el Instituto Nacional de Migración entregó un total de 551,959 tarjetas de identificación a migrantes provenientes de Centro y de Sudamérica. Recordemos que los grupos beta se encuentran ubicados en Baja California, Sonora, en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Estos grupos están formados por elementos de los 3 niveles de gobierno y su objetivo en las principales rutas de tránsito de migrantes es proporcionar rescate, salvamento, ayuda humanitaria y asesoría legal. El Instituto Nacional de Migración ha dado facilidades amplias a ciudadanos de Guatemala y Belice, por ejemplo, para la emisión de tarjetas de visitante regional y de visitante trabajador fronterizo. ¿Qué significa esto? Bueno, estas tarjetas les permiten ingresar y permanecer en México conforme a una temporalidad, además de las tarjetas de visitante por razones humanitarias. Sin embargo, en el mejor de los casos, los migrantes que llegan con estas tarjetas a México para trabajar o como visitantes no experimentan el infierno que viven los otros migrantes que se quedan en territorio mexicano por intentos frustrados de cruzar Estados Unidos, que, ojo, es la mayor parte de los que intentan cruzar, pues no lo logran. Pierden esos $5,000 o más que le dan al pollero y acaban quedándose en México. ¿Qué pasa con aquellos que logran obtener una tarjeta por razones humanitarias? Bueno, pues hablo de los migrantes que consiguen asilo después de sufrir a manos de la delincuencia robos, maltrato físico, violaciones y, ¿qué creen? Foco bien rojo, incorporación a los cárteles de narcotraficantes. Les voy a contar una historia. Esta historia es de un tipo que se llama Narciso. Él es solo un ejemplo de las cientos de voces que escuchan diariamente en México, que tiene que ver en los operativos del Instituto Nacional de Migración y que afortunadamente son rescatados con vida, Otros pues ni los encuentran o aparecen muertos. Este hombre, originario de Guatemala, fue uno de los 293 migrantes centroamericanos deportados a diario en la frontera sur mexicana en el año 2016. Específicamente en el Suchiate, que es este municipio de la región de Soconusco en Chiapas. Porque para los mexicanos el reto de cruzar ilegalmente a Estados Unidos se encuentra en el norte, pero para el centro y Sudamérica existen 2 fronteras que tienen que sortear. Narciso consigue, en su tercer intento, llegar hasta Tamaulipas, pero ya no logra el sueño americano, ya no logra pisar suelo norteamericano. Igual que muchos migrantes, Narciso fue víctima del crimen organizado. Con años de esfuerzo y préstamos de amigos y familiares, logra juntar los $5,000 que le pidieron los polleros para llevarlo a Estados Unidos. Claro, además de lo que le cuesta
cruzar la frontera mexicana en Chiapas. $5,000 no es poco dinero, ¿eh? Para no cumplir el sueño. No, y para cumplirlo, bueno, ya los pagaste, te cruzaron. Ajá, ¿y luego? Porque muchos llegan pagando esos $5,000, pero con una mano adelante y otra atrás, cruzando la frontera, porque no conocen a nadie, no hablan el idioma y pues no tienen trabajo. Llegan textualmente a las calles de Estados Unidos a buscar un futuro. Resulta que parte de la promesa de aquel sueño americano es una nueva garantía que atrae cada vez más a un mayor número de migrantes. No se expondrán al peligro de la bestia, como se le conoce la red de ferrocarriles de carga que une las fronteras sur y norte de México, pero para ellos, pues hay un nuevo camino por tierra. Y lo hemos visto en las noticias, escondidos en un tráiler. Una situación que despierta varias dudas sobre la participación de las autoridades con esta red de polleros, porque son varios retenes los que tienen que cruzar estos camiones antes de llegar a Tamaulipas y que se suman a los que existen además en los estados fronterizos. El año pasado, uno de los tantos operativos logra descubrir el tráiler donde viaja Narciso, ¿se acuerdan? Esta fue una nota que se dio en todo México, con otros centroamericanos quienes son abandonados por los polleros sin ninguna contemplación en medio del desierto cuando era inminente su captura. Al igual que muchos de sus compañeros de viaje que logran quedarse en México de manera ilegal, pues Narciso intenta cruzar la frontera con Estados Unidos en 2 ocasiones. Pero lo que les cuento, la falta de dinero y la infinidad de estafadores que logran observar en sus primeras 2 semanas en Tamaulipas, los desalientan. Finalmente, Narciso consigue un trabajo fijo y en menos de 2 años junta lo necesario para montar su propia verdulería y no regresarse con ese dinero a Guatemala, no, traer a su familia. Y el sueño americano se transforma en el sueño mexicano. Ya no llega a Estados Unidos, olvida por completo cruzar la línea, ahora quiere comprar un terreno en México y quedarse a vivir aquí con toda su familia. El día de hoy, en este periodismo de vida, en esta reflexión que hacemos juntos tú y yo todos los días, pues te compartí la historia de Narciso como ejemplo de los pocos casos que se encuentran en México y que logran sobrevivir después de ver frustrados sus intentos de llegar a Estados Unidos a través de nuestras fronteras. Pero son muchos, ¿eh? No, miles de migrantes los que no tienen tanta suerte y en ocasiones lo único que encuentran es la muerte en manos de estos delincuentes que los dejan morir a mitad del camino o que intentan cruzar al país vecino. Recuerdo la historia, paréntesis, de uno que lo entrevisté hace muchos años, un salvadoreño que lo dejaron en McDonald's de la frontera en México, ya cuando la cadena McDonald's estaba, lo dejaron en un McDonald's en Mexicali diciéndole que ese era Estados Unidos. Y él lo creyó. Él creyó cuando vio la cadena y la cosa esta de hamburguesas, dijo, no, pues yo ya estoy en Estados Unidos. Y no. De ahí intenta cruzar porque el desierto de Mexicali es perrísimo de veras, cruzarlo. Muchos se mueren porque les dicen, los dejan ahí en el desierto y les dicen, ándale aquí, córrele tantito para allá, unos 5 minutitos y ya estás del lado de Estados Unidos. Pero esa gente no sabe que ahí hay un desierto perrísimo que no es de 5 minutos, puede llegar a ser de 5 días. Y mueren. No traen abastecimiento de nada, pues traen su cuerpo nomás. Fíjense, tan solo esta semana, el Instituto Nacional de Migración encontró en Veracruz a 40 hondureños escondidos en un camión de carga con signos de asfixia, deshidratación, y bueno, no hablo de solo adultos, había niños de 7 años, había niños que de veras estaban a puntito de morir en esa zona del Papaloapan, donde las temperaturas son muy extremas. También la Procuraduría General de la República descubrió a 41 centroamericanos en la parte trasera de un tractocamión.
Esto fue en la carretera, ¿se acuerdan? Villahermosa a Cárdenas, allá en Tabasco. Y viajaban 10 niños con ellos, en condiciones infrahumanas. En Tamaulipas, por ejemplo, la Marina reportó el hallazgo de 43 migrantes de Honduras, Guatemala y Nicaragua, además de uno de Oaxaca, en una casa de seguridad fronteriza de Matamoros, donde esperaban ser llevados a Estados Unidos. Es alarmante, todo esto. ¿Cómo crece el número de migrantes y las consecuencias que esto tiene para nuestro país? No solo como antes éramos trampolín de droga, sino éramos trampolín de migrante. No, ya somos alberca de migrantes. Como ya no logran pasar, el sueño ya es el mexicano, ¿eh? Las consecuencias que esto tiene para México y para los estados fronterizos, es muy importante el tema que vamos a tratar el día de hoy, porque es de una sobrepoblación donde hay aumento de la delincuencia, narcotráfico, corrupción y explotación de mujeres. No estoy hablando de los 2 millones que Obama mandó de regreso, mexicanos, algunos, que en el transcurso de toda su administración llegaron a Tijuana y ahí están varados porque la mayor parte de ellos tienen familia del otro lado. Y entonces no se pueden jalar de regreso a sus países o irse a sus estados de la República Mexicana porque dejarían de ver, que no los ven de hecho, pero dejarían la posibilidad y el sueño de volver a ver a sus familias que están a menos metros, quedándose ellos en Tijuana, en la frontera, que yéndose a cualquier otro lugar. A ti que me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Y que vives en alguno de los estados fronterizos. Yo sé que tú me escuchas en Chihuahua, nos escuchamos en Ensenada, nos escuchamos en Mexicali, Tamaulipas, toda la parte de Nuevo Laredo. No, nos escuchamos en muchos estados fronterizos de la República Mexicana. ¿Conoces alguna historia de migrantes? ¿Conoces a alguien que haya llegado al sueño americano o que se haya quedado en el sueño mexicano? ¿Alguien que haya muerto? Escríbeme en @QTF, en Twitter, estoy en Facebook, en todo cerca de ti, y comparte estas historias porque hay unas de éxito, pero hay otras que son terroríficas, las historias que viven los migrantes, ¿eh? De terror, de terror. ¿Tú te imaginas qué sueño tienes para cruzar todo un país del tamaño de México, viniendo de Guatemala, por ejemplo, para que vengas asfixiándote en un camión para poder llegar a una mejor vida? A mí me parece bien desgarrador este tema de los migrantes. ¿Ustedes conocen alguna historia? Emilio Valles Vidrio, buen día. ¿Cómo estás, Carlos Fer? Armando Rodríguez, buen día. Hola, luego, un gusto. Híjole, de éxito sí, afortunadamente. De éxito sí. Sí, de algunas personas que se fueron allá, les fue bien, pusieron su negocio, tienen trabajo, les va bien y viven bien, que es una buena fortuna. De otro tipo, afortunadamente, no. Pero pues todos conocemos las noticias de los migrantes que se dan en las noticias, de los que secuestran narco, de los que se van, de los que se pierden, de los que matan. Eso es tremendo. Carlos Armando. Yo sí, muchos de mis primos se fueron a Estados Unidos, pero fíjate, en ese momento, ya tiene años, a mí me extrañó muchísimo que los cruzaron en avión. O sea, ¿Cómo en avión? Sí. O sea, no sé cómo, ellos no tenían documentos, pero... Ajá, pues yo creo ¿O que eran documentos falsos? pero fueron en avión, o sea, y a mí se me hizo increíble eso. Y ya tienen años viviendo allá. ¿Pero de dónde los cruzaron en avión, no te acuerdas? O sea, ¿de algún estado fronterizo? No sé de qué estado. Salieron de aquí de la Ciudad de México, creo que llegaron a Monterrey. Y de ahí se fueron hacia allá. Hay zonas, miren, yo me acuerdo en una transmisión que fui a hacer a Caléxico hace mucho tiempo, que por cierto, paréntesis, había un preso en Caléxico que se llamaba Alejandro. Y Alejandro tenía una radio en su celda y escuchaba ¿Qué tal, Fernanda? Hola. Y las cartas que él mandaba, como no tenía familiares, me las mandaba a mí. Y algún día que voy a Caléxico lo voy a visitar. Pero me acordé de esto porque en Caléxico, tal cual, tú movías una maderita, una puerta de maderita, así que parecía como de estas rejitas que marcan la línea, pues. Movías la maderita
dabas un paso y estabas del lado de Estados Unidos. Nosotros vemos el Río Bravo y vemos de todo esto, pero hay lugares por donde cruzan que son inimaginables, que en un segundo estás ahí, ya estás del otro lado. No necesitas cruzar la migra, ni madre, aquí estás luego del otro lado. Entonces muchos recurren a estos lugares para hacer más fácil, o están, por decirlo desde una trinchera, están mejor informados pues de cómo cruzar sin morir, sin arriesgarse. Sí, sin arriesgarse. Contrario a los que se van al desierto allá de Mexicali, que eso es terrible. Bueno, hoy vamos a hablar de esto. De eso y muchas cosas más.